A ver, pensemos. ¿Cuál es la verdadera materia prima del aprendizaje? No son los libros ni las pantallas, ¿cierto? No, para nada. Es el cerebro. ¿Te imaginas que cada docente pudiera, digamos, volverse un experto en esa materia prima? En entender cómo funciona, cómo ayudar a que se desarrolle mejor. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a clavar en unos documentos bien interesantes. Por un lado está el Plan de Estudios 2022 de la SEP en México, que ya habla de cómo meter la neurociencia en la formación de los maestros. Ajá. Y por otro, un artículo de Philarchive que, recopila investigaciones muy relevantes sobre el cerebro y cómo aprendemos. Perfecto. Entonces la idea es como sacarle el jugo a estas fuentes, ¿no? Entender cómo aplicar la neurociencia ya, en el salón, con los adolescentes sobre todo. ¿Vamos a analizarlo a fondo? Exacto. Y fíjate, un concepto que me parece súper potente es este de ver al docente como un modificador cerebral. Suena fuerte eso de modificador cerebral. Sí, pero es que la neurociencia nos lo confirma. El cerebro adolescente tiene una plasticidad bárbara. Es increíblemente moldeable, especialmente en zonas como el lóbulo frontal, que es clave para las funciones ejecutivas. Claro. Entender esto es fundamental. La enseñanza no solo transmite información, sino que activamente moldea, esculpe, digamos, la estructura del cerebro. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva del trabajo diario, ¿no? Me hace pensar justo en las funciones ejecutivas. Planificar, controlar los impulsos, mantener información en la mente. El famoso experimento del malvavisco, ¿te acuerdas? Que mostraba cómo esa capacidad de esperar, de autocontrolarse desde chiquitos, tenía un impacto enorme después. Totalmente. ¿Cómo se aterriza eso en el aula? ¿Cómo ayudamos a desarrollar esas habilidades? Exacto. Y ahí es donde la neuroeducación, como lo menciona el Plan 2022, nos da herramientas muy concretas. Por ejemplo, esto de diseñar ambientes de aprendizaje neuroinclusivos. Neuroinclusivos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa crear espacios donde los chicos se sientan seguros, emocionalmente bien, espacios que generen sorpresa, curiosidad, un desafío que sea adecuado, ¿no? Ajá. La investigación, como la que cita Philarchive, es muy clara. Emociones como la alegría, la confianza, la curiosidad, son como la gasolina para que se formen esas conexiones neuronales que necesitamos para aprender. Entendido. O sea, no es suficiente con soltar la información y ya. Hay que usar estrategias que le hablen al cerebro adolescente en su idioma, digamos. Mencionan varias cosas importantes, las fuentes. Por ejemplo, la emoción. ¿Cómo juega ahí? Es que la emoción es clave. Es como el pegamento del aprendizaje, ¿sabes? Usar juegos, música, arte, hasta actividad física. No son solo adornos, es neuropedagogía pura. Claro. Generan interés, hacen que la información tenga sentido. Piensa en el caso que mencionan, el de Dolores. La chica que estaba dispersa y recupera la concentración cuando la maestra conecta la lección con algo que a ella le interesa, un esquiador. Ajá. Ahí ves la emoción trabajando directamente para el aprendizaje. Tiene todo el sentido. ¿Y qué me dices de otras estrategias? Mencionan el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que está en el Plan 2022. Suena un poco técnico. ¿Cómo funciona eso y por qué es bueno para el cerebro? El DUA es fundamental, porque parte de algo que la neurociencia nos dice a gritos. No hay dos cerebros iguales. Punto. Entonces, ofrecer distintas formas de presentar la información, visual, auditiva, moviéndose, distintas maneras para que los alumnos muestren lo que aprendieron, escribiendo, hablando, dibujando, actuando, y diferentes opciones para mantenerlos enganchados, motivados. Claro, para todos los gustos y estilos. Exacto. Eso activa redes neuronales mucho más amplias en el cerebro. Hace que el aprendizaje sea realmente accesible y efectivo para la diversidad que tienes en cualquier salón de clases. Es como ofrecer distintas rutas para llegar al mismo sitio, al conocimiento. Qué buena analogía, me gusta. Y también hablan de la metacognición. ¿Cómo explicamos eso de forma sencilla? ¿Por qué es tan importante? La metacognición, en palabras simples, es enseñar a los estudiantes a pensar sobre cómo piensan. Ajá. Es ayudarlos a que se pregunten, ¿cómo aprendo yo mejor? ¿Qué estrategia me sirvió aquí? ¿De verdad estoy entendiendo esto o solo estoy repitiendo? Es como si les dieras el manual de instrucciones de su propio cerebro. El manual de su cerebro.
Me encanta. Y eso potencia muchísimo su autonomía, su efectividad al aprender. Clarísimo. Y para que no se quede en teoría, las fuentes usan ejemplos de neurodidáctica, no la aplicación práctica de todo esto. ¿Qué ejemplos concretos nos dan? Sí, los casos que presenta Perrin Klinger son buenísimos para ilustrar. Vemos la neurodidáctica en acción, por ejemplo, usando anclajes positivos para reforzar la confianza en un chico, Daniel, o manejando la frustración de todo un grupo en una clase de gimnasia, enseñándoles estrategias para regularse, o conectando con los intereses de Dolores, como decíamos. Ya. Incluso interviniendo para prevenir una crisis en una niña con epilepsia, María. Eso muestra lo importante que es conocer las necesidades individuales de cada uno. Son ejemplos del día a día de la neurociencia aplicada al minuto a minuto del aula. Súper concretos, sí. Pero también es importante ser críticos, ¿verdad? Las fuentes ponen una señal de alerta. Absolutamente. Ojo con los neuromitos. Neuromitos. Sí, esas ideas súper simplificadas o directamente erróneas sobre el cerebro que a veces andan circulando por ahí en educación. Como ciertas teorías sobre estilos de aprendizaje que la verdad no tienen suficiente respaldo científico sólido. Entiendo. Tanto el Plan 2022 como la investigación seria insisten mucho en esto. Hay que basar las prácticas en evidencia científica validada, no en lo que esté de moda o suene bonito. Fundamental. Y hay un último punto que me parece relevante y que cruza ambas fuentes. El equilibrio entre lo virtual y lo real, lo presencial. Correcto. A ver, la tecnología ofrece herramientas súper valiosas, nadie lo niega. Pero el artículo de Phil Archive subraya algo clave. La interacción cara a cara es insustituible para el desarrollo socioemocional. Para la empatía, para la comunicación profunda. La presencialidad nutre aspectos del cerebro social que, pues, la virtualidad no puede replicar del todo. Hay que buscar ese balance. Bien, entonces, si hacemos un resumen rápido. ¿Qué nos llevamos hoy? Que la neurociencia no es una moda pasajera, para nada. Es una base científica sólida para optimizar cómo enseñamos y eso ya se está reconociendo en la formación docente, como vemos en México. Exacto. Las claves serían entender la plasticidad del cerebro adolescente, que es increíble, el poder de las emociones, la necesidad de trabajar las funciones ejecutivas y usar estrategias didácticas como el DUA que se adapten a cómo funciona el cerebro. Ver al docente como un verdadero experto en el cerebro de sus alumnos. Y queda, creo, una reflexión final flotando que viene de leer estas fuentes. Si aceptamos que la enseñanza de verdad moldea el cerebro y que ese cerebro está en pleno desarrollo durante la adolescencia, ¿qué nivel de responsabilidad implica eso? Pero también, ¿qué oportunidad tan increíble tiene la educación, ¿no? No solo de formar mentes con información, sino de esculpir literalmente la arquitectura del pensamiento.